Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 12 de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, dirigido para los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 5 que corresponde a la semana del 17 al 21 de agosto. Recordemos el nombre de nuestro proyecto, que es Conozco, Cuido y Conservo así mi entorno. De la misma forma, recordemos que este proyecto se compone de 4 semanas y que esta semana, del 17 al 21 de agosto, nos encontramos en la semana número 2. Y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 5, que tiene como título Verbs in the Simple Present Tense, que esto es verbo en tiempo presente simple. Simple Present Tense, tiempo presente simple. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de qué significa esto del tiempo presente simple, ¿sí? En general se utiliza el término presente para referirse al conjunto de sucesos que tiene lugar en el momento del habla o la acción presentada en tal momento. Sirve para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes, ¿sí? Entonces, cada vez que digamos simple present tense, estamos refiriéndonos a oraciones, a expresiones que tratan en el momento en el que se están realizando, ¿verdad? O asimismo van a hablar acerca de hábitos o rutinas que realizamos en todo momento, como emociones o deseos permanentes. Look at the picture, listen to your teacher and repeat. Mira, escucha a tu maestro o maestra y repite. Y aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? En donde tenemos una pregunta que dice, ¿Does Dominic have a blue backpack? Y tenemos dos respuestas. Yes, he does. Y la otra que es, no, he doesn't. ¿Sí? Él tiene. Y la otra es, no, él no tiene. Y la pregunta es, ¿tiene Dominic una maleta azul? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes, he does o no, he doesn't. Sería yes, he does. ¿Por qué? Porque Dominic sí tiene una maleta azul. Ahora, vamos a ver cómo se elaboran las preguntas que son questions. Entonces, aquí, antes de empezar a explicar este cuadro, me gustaría revisar con ustedes, recordar acerca de los personal pronouns, que son los pronombres personales, ¿verdad? Vamos a repasar brevemente lo que son los personal pronouns para poder regresar al cuadro y así analizar lo que hay en él. Recordemos, decimos I cuando hablamos de yo, I, you cuando hablamos de tú, it cuando hablamos de eso. Recordemos que it es utilizado para animales y para cosas, ¿sí? We cuando hablamos de nosotros, he cuando hablamos de él, she cuando hablamos de ella, you cuando hablamos de ustedes. Y aquí una observación, you se puede utilizar tanto al singular como tú, y you también se puede utilizar al plural como ustedes. Y they, que hablamos de ellos. Vamos a revisarlo nuevamente. I, yo, you, tú, it, eso, we, nosotros, he, él, she, ella, you, ustedes, they, ellos. Perfecto. Ahora sí, una vez que hemos recordado los personal pronouns, vamos a analizar el cuadro que nos muestra en la ficha pedagógica. Y tenemos affirmative sentences. Tenemos I, you, we, they, que esto es yo, tú, nosotros, ellos. Y las oraciones I read a book, yo leo un libro. Y la oración we walk in the hallways, esto es yo camino en los pasillos. Y después tenemos los pronombres he, she, it. Él, ella, eso. Y la oración he speaks with the principal. Y la siguiente oración que dice she wears a skirt as part of the uniform. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando yo utilizo I, you, we y they, mis verbos se van a colocar tal cual se escriben, ¿sí? Leer, caminar, jugar. Read, walk, play. Sin embargo, cuando yo utilizo she, he and it, ¿qué sucede? Los verbos van a tener agregada una S hasta el final, ¿sí? Vamos a darnos cuenta nuevamente de esto. Aquí yo tengo I, you, we y they, ¿verdad? Aquí están. I, you, we y they. ¿Y qué sucede? Mi verbo se va a escribir sin la S, se va a escribir en su forma original, ¿sí? I read a book. We walk in the hallways, ¿sí? Mientras, cuando yo utilizo she, he, and it, aquí tenemos he, she, and it, ¿qué es lo que sucede?
yo agrego una S al final del verbo, ¿sí? He speaks with the principal. Ahora vamos a revisar la parte de questions, que esto es preguntas, y ahí tenemos con I, you, we y they. Do you read a book? Do we walk in the hallways? ¿Sí? ¿Tú has leído un libro? Nosotros caminamos en el pasillo. Y con he, she, and it tenemos that he speaks with the principal. Does she wear a skirt as part of the uniform? Entonces, aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Cada vez que yo voy a formular una pregunta, voy a utilizar un auxiliar que en el caso de I, you, we y they va a ser do. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a poner en primer lugar el auxiliar, que en este caso sería do. Después yo voy a colocar mi personal pronoun y coloco el verbo. Aquí he puesto puntos suspensivos porque esto es dependiendo de la oración que se vaya a escribir, ¿verdad? Entonces, nuevamente, yo coloco mi auxiliar que para I, you, we y they es do. Después de colocar el do, coloco mi personal pronoun y seguido de ello el verbo. Por ejemplo, do you read? Do we walk? Do they play? Y nos damos cuenta justamente en las oraciones que nos muestra nuestra ficha pedagógica. Do you read a book? Do we walk in the hallways? ¿Sí? Sin embargo, cuando yo utilizo she, he, and it, yo voy a utilizar el auxiliar does. ¿Sí? Does. Y aquí viene un dato muy importante, chicos y chicas. Cada vez que yo voy a realizar una pregunta en el present simple, ¿qué va a suceder? Además de utilizar mi auxiliar que es does, coloco mi personal pronoun, coloco el verbo pero sin la S. Únicamente la S va a ser colocada al momento de hacer una oración afirmativa, pero al momento de yo realizar una pregunta, la S desaparece y el verbo se coloca en su forma base. Vamos a observar cómo se muestra nuestra ficha pedagógica nuevamente y tenemos I, you, we y they. Tenemos nuestro auxiliar, nuestro personal pronoun, nuestro verbo en forma base y bueno, el resto de la oración. Do you read a book? Do we walk in the hallways? ¿Sí? Entonces, otra vez, auxiliar, personal pronoun y verbo. ¿Esto con cuál? Con I, you, we y they. Pero cuando utilizo he, she, and it, ahora mi auxiliar será does, pongo mi personal pronoun y voy a escribir mi verbo, pero sin la S. Si nos damos cuenta, con questions, que son preguntas, no utilizamos la S, pero con affirmative sentences, con las oraciones afirmativas, sí colocamos la S al final del verbo, ¿sí? Entonces, no se confundan. Cada vez que yo vaya a preguntar con el simple present, ¿sí? En el presente simple, voy a utilizar el auxiliar do para I, you, we y they. Y para she, he and it voy a utilizar does. ¿Y qué cambia aquí? Que mi verbo se va a escribir sin la S para las preguntas y con la S para las affirmative sentences, ¿sí? Para las oraciones afirmativas. Listen and read along. Then copy the verbs in the simple present and draw them in your notebook. Escucha y lee. Luego copia los verbos en el presente simple y dibuja en tu cuaderno. Entonces, vamos a ver qué verbos son estos. Tenemos el verbo learn, que esto es aprender. El verbo take, que es tomar. Read, esto significa leer. Write, que esto es escribir. Have, que esto es tener. Enjoy, que es divertirse. Be, que significa ser o estar. Play, que es jugar o tocar, pero ojo, es tocar un instrumento musical, ¿sí? Utilizamos el verbo play para describir alguna acción que sea relacionada con algún juego, pero también utilizamos play para decir que tocamos un instrumento, ¿sí? Por ejemplo, I play the piano. Yo toco el piano, ¿sí? Y tenemos también el verbo smile, que es reír. Vamos nuevamente a pronunciar estos verbos. Learn, take, read, write, have, enjoy, be, play and smile. Ahora vamos a realizar esta actividad que dice Read the text and find the activities we do every day in class. Lee el texto y encuentra las actividades que hacemos cada día en clase. Vamos a leer
el texto que se denomina Back to School. Welcome, we are back to school. It is a new year to learn how to write, to read, and to play. To write and have fun. A new year to share and enjoy with friends, teachers, food and games. To smile and be happy. We are back in school. Learning is cool. Bienvenidos, estamos de regreso a clases. Es un nuevo año para aprender a escribir, a leer y jugar. Escribir y que te diviertas. Un año para compartir y disfrutar con amigos, maestros, libros y juegos. Para sonreír y ser feliz. Estamos de vuelta en la escuela. Aprender es genial. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos a encontrar las actividades que realizamos cada día en clases. Y encontramos, por ejemplo, learn, esto significa aprender, write, escribir, read, leer, play, jugar, smile, reír. Ahora tú en casa mira si puedes encontrar más actividades que indique qué es lo que tú haces todos los días en clases. Y esto ha sido todo por hoy, niños y niñas. Espero les haya gustado el video. Recordemos que esta es la última actividad que corresponde a la semana número 2 de nuestro proyecto Conozco, Cuido y Conservo así mi entorno. ¿Sí? La siguiente semana estaremos en la semana número 3 de este proyecto mensual. Les deseo un excelente día, les dejo un beso y un abrazo. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao.